Es un gusto enorme, compañeras, compañeros de UTEDIC, de las distintas conducciones, ¿no? Están compañeros de la conducción nacional, acá de La Plata también, ahí la veo a Ana Núñez, por ahí, hola, también compañera, ¿qué tal, cómo te va? Oscar, bueno, ¿cómo andan? Un gusto muy grande estar conversando con ustedes hoy. María Ángeles, te agradezco, además has insistido y dijiste, quiero que vengas a charlar acá con las compañeras y compañeras, y bueno, acá estamos. La verdad que nosotras, es un desafío muy grande estar al frente de la construcción del primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Tengo, bueno, el honor de que el gobernador Axel Kicillof me haya convocado para llevar adelante esta tarea, y la hago muy en el sentido que él mismo lo dice para sí, que es un trabajador más, que se siente así, un trabajador del Estado con un poco más de responsabilidades que otras y otros de los trabajadores, y en mi caso es lo mismo, y es un orgullo acompañar esta gestión en la que sentimos, bueno, tanto compromiso con la transformación de la provincia de Buenos Aires. Solo 2 o 3 palabras del contexto en el que llegamos, para contarles un poco cómo nos estamos organizando como ministerio y cuáles pensamos, venimos trabajando como la agenda central. Por supuesto, atravesada por el modo COVID, porque una cosa es lo que pensábamos cuando iniciamos la gestión y otra es la realidad claramente en la que nos encontramos ahora. Ustedes saben que una de las frases que se señalaba y que se repetía bastante es que nos encontramos tierra arrasada. Y esto vale tanto para la nación como para la provincia de Buenos Aires. Pocas veces, en tan poco tiempo, se destruyó tanto el sistema productivo, la situación de endeudamiento, una escalada fenomenal de endeudamiento, de fuga de divisas y de deterioro y desguace del Estado. Eso se hizo tanto en la nación como en la provincia. Macri y Vidal no se distinguieron en eso, en torno a lo que ha impactado las políticas que llevaron adelante. Por eso sabíamos que el desafío iba a ser muy grande, que no era nada fácil. Los niveles de desempleo, de pobreza en nuestra provincia son muy altos, y además los problemas del sistema de salud. La primera legislación que Axel envía al legislativo provincial fue la de emergencia. Emergencia social, productiva, sanitaria y energética, a la que se le agregó en una ley posterior que se sancionó hace más o menos un mes, la violencia por razones de género. Esto, miren, algunas cosas hasta uno diría, bueno, incluía lo sanitario, porque había una grave preocupación por cómo estaba el sistema público de salud en la provincia de Buenos Aires. Un sistema en el que no se había invertido absolutamente nada, no se había hecho ni un hospital nuevo, y los hospitales nuevos que estaban listos para inaugurarse no se habían inaugurado. Ustedes vieron estos días lo de La Matanza. Había habido un hospital terminado en el 2015 que nunca se había puesto ni equipado, tanto desprecio por la atención de la salud pública y por la cosa pública, pero además la fragmentación del sistema. Bueno, empezamos con mucho compromiso en el camino de plantear, como lo dice el gobernador, que era poner esta provincia de pie. Poner esta provincia de pie y volver a hablar de algunos temas que ya no se nombraban. El trabajo, la producción, pensar en una provincia productiva, en la inclusión, en el acceso a la salud, a la educación, plantear rápidamente una mesa paritaria, poniendo el eje en que necesitamos recuperar la carrera del empleo público. Ahora, en este contexto, se están pasando en este momento a 15.000 trabajadoras y trabajadores públicos a la estabilidad laboral. Bueno, esta es la perspectiva, pero llegó la pandemia, todos sabemos, esto ha colocado al mundo en un paréntesis de una excepcionalidad absoluta, y las secuelas que está dejando globalmente en niveles de recesión
de empobrecimiento y de recrudecimiento de desigualdades es muy fuerte. El presidente lo decía el otro día también, ¿no? Nos ha mostrado de una manera muy patente, muy brutal, la desigualdad en las sociedades. ¿Y qué se ha hecho tanto en el Estado Nacional como en el de la provincia? Bueno, poner el eje en el cuidado de la población. El cuidado en un sentido amplio, ¿no? El cuidado de la salud, pero también el cuidado del trabajo, el cuidado de quienes más necesitan, y esto es tanto en trabajadores y trabajadoras, en sectores informales, en pequeña empresa. Bueno, no vamos a traer acá porque no es el tema específico, pero la enorme cantidad de medidas de apoyo y de ayuda millonaria para sostener a quienes más necesitan frente a los impactos que está dando el contexto de las políticas de aislamiento social preventivo obligatorio frente a la COVID. En ese contexto nosotros llegamos a construir el ministerio. Cuando nos llaman, digamos, hay algo que sabemos que fue muy claro de la resistencia al neoliberalismo. Hubo un emergente muy fuerte que tiene una larga historia y tradición en nuestro país, como es el movimiento de mujeres y el feminismo, pero que irrumpió en las calles con enorme potencia y con enorme fuerza. Y fue protagonista en el proceso de resistencia a las políticas neoliberales. Las mujeres no solo por el Ni Una Menos, por el Viva Nos Queremos, los paros internacionales de las mujeres, allí estuvimos en las calles movilizadas en estos años, resistiendo justo al sindicalismo que se movilizó, que peleó en las calles, los movimientos sociales, la juventud. Fueron años de una enorme dinámica de resistencia a las políticas del neoliberalismo que logró consolidarse y cristalizarse a partir de la construcción de una unidad política que nos llevó a la construcción del Frente de Todos y el triunfo, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires. En este contexto no es casual, ¿no? Viene un gobierno popular y, como fue en otros momentos de nuestra historia, recoge la demanda del movimiento popular para transformarla en institucionalidad democrática y en política pública, en gestión pública. En plantear este lema que tanto queremos y recordábamos mucho el 26 de julio, que donde hay una necesidad nace un derecho. Y cuando el gobierno es un gobierno popular, ese derecho es un derecho conquistado en políticas concretas. Por eso hay un Ministerio de las Mujeres. Porque llegó un gobierno popular que se hace cargo de esto y dice, si hay una demanda social, unas actoras y colectivos tan importantes, hay que llevarlo a este nivel, a un Ministerio de las Mujeres, políticas de género y diversidad sexual. En ese camino, decir, nosotras, las mujeres trabajadoras, las sindicalistas, somos parte. Por eso en Argentina también hay un feminismo popular, un feminismo tan potente, que lleva una agenda que reclama, así como reclama los derechos de las mujeres en muchos derechos identitarios, en muchos planos de la vida, también plantea temas que tienen mucho que ver con reconocer cómo se combaten desigualdades sociales, las condiciones de trabajadoras. Entonces es un feminismo que tiene mucha raigambre en el trabajo, en los barrios populares, en las ollas, en las comunidades, bueno, que se asienta en esta perspectiva tan popular. Ese es el feminismo que abrazamos y es el feminismo que pensamos que tiene que llegar a la gestión. Axel, cuando nos tomaba juramento, el 12 de diciembre juramos las y los ministros, él decía que el mandato era que teníamos que hacer un gobierno militante, cercano, accesible, solidario y transparente. Este era el mandato que ministras y ministros teníamos para llevar adelante. Y en particular, en el caso que a mí me toca, encabezando el primer Ministerio de las Mujeres, el planteo es cómo contribuimos nosotras desde nuestro ministerio para que el conjunto de la política de gobierno sea e incluya la perspectiva de género. Esto que completa la idea en este tiempo de pensar que la justicia social, que es un norte imperativo de nuestro ideario político y de nuestro ideario sindical, digo ahora que estoy con compañeras y compañeros sindicalistas, se completa con igualdad de género. Pero que también hay algo que es imprescindible pensando al revés esta ecuación. Sin justicia social no hay igualdad de género. Pero sin igualdad de género tampoco es completa la justicia social.
O sea que debemos pensarlo de ambas maneras, y eso es lo que nos convoca este proyecto político en la gestión en la provincia. Y para eso, ¿cómo nos organizamos? Ahora les cuento un poco cómo pensamos la estructura institucional del Ministerio y cómo estamos trabajando hoy, porque la verdad que nos tuvimos que colocar en modo pandemia. Y el ministerio se organizó, efectivamente un ministerio, si pensamos lo que había antes, el instituto que llamaban de políticas de género, era una dirección provincial, y 4 de línea. Eso era toda la estructura que llevaba adelante las políticas de género. Hoy tenemos 3 subsecretarías, 10, 11 direcciones provinciales, 20 direcciones de línea, muchas áreas de trabajo que cada una tiene mandatos muy concretos de temas que son imprescindibles abordar. Porque también esto era un compromiso cierto. Si vamos a hacer un ministerio, Axel lo decía el otro día, que presentábamos un programa para apoyo a los municipios, y él decía, bueno, la primera decisión fue la ley. Está bien, esto es un papel, es institucionalidad, es una decisión política. Pero después esa decisión política hay que llenarla de contenido y llenarla de recursos y de propuestas y de políticas y de programas. El ministerio lo organizamos con 2 patas sustantivas, estructurales de la organización, una que tiene que ver con la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género. Es robusta, es muy importante, tiene muchas áreas de trabajo porque es muy grave el problema social de las violencias. Y hay que abordarlo integralmente, hay que cambiar los enfoques con los que se venía trabajando, y en eso estamos caminando. La otra subsecretaría es la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Acá que pensamos en políticas de promoción, de igualdad, programas especiales, pero además ambas se imbrican claramente. No es posible imaginar que vamos a erradicar las violencias si no planteamos políticas de promoción y de igualdad. ¿Y allí qué agenda entra? Entra la agenda del trabajo y la agenda de los cuidados, que es una agenda muy cara al sindicalismo y a las mujeres sindicalistas, y a discutir una agenda que ha tomado mucha más densidad que la que había tenido en otro tiempo, en pensar en esta relación trabajo y familia, reconocer todo el trabajo de cuidado, que no solo es de la niñez, de las personas dependientes, todo el cuidado que necesitamos todas las personas. Cuidarnos, cuidar de otras, es parte de, ¿no?, alimentarnos, tener los controles de salud, incluso aunque no seamos personas en edad de las que requieren más cuidado. Es parte de cómo se mueve, se moviliza, se reproduce nuestra vida. Y en ese sentido, bueno, esto es una agenda fundamental que en la sociedad aparecía invisibilizada, aparecía resuelto en el ámbito de lo doméstico, familiar, privado, sin corresponsabilidad, sin recursos, sin servicios. Bueno, ahí hay una agenda muy grande a trabajar, lo mismo que las brechas laborales en su conjunto. Las mujeres seguimos accediendo al trabajo de manera discriminada en muchos de los aspectos, pero además con la reproducción de las segregaciones horizontales, verticales, bueno, un largo tema de desarrollo, en qué condiciones nos ofrece para nosotras, y estamos obligadas las mujeres a insertarnos en ese mercado laboral tan desigual. Entonces ahí queremos trabajar estos temas. Y el otro aspecto, yo les decía, Subsecretaría de Políticas contra las Violencias, Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, las otras identidades. Hoy ya no nos pensamos solo de lo binario, masculino, femenino, también hay otras identidades de género que además han sido históricamente muy discriminadas y que necesitamos políticas específicas y que tengan en cuenta también integralmente cómo se abordan estos temas, y un área fuerte que es de políticas transversales. Porque justamente, ¿qué tenemos? Que garantizar que la perspectiva de género y diversidad llegue de modo transversal a todos los municipios y a todo el conjunto de las políticas de gobierno. Así que ahí trabajamos en todo el Ejecutivo, entre los poderes del Estado, con los municipios. Bueno, la verdad que el trabajo enorme. El contexto, y a partir del 20 de marzo, que empezaron las políticas ASPO de aislamiento social preventivo obligatorio, estuvimos mucho más centradas. Nuestro ministerio quedó planteado como un organismo
esencial en el contexto de pandemia para atender la violencia de género. Esto además se agudizó en muchos de los sentidos, al tener que estar obligados a estar en la casa. La violencia doméstica y familiar era el caldo de cultivo ideal para que recrudezca ese tipo de violencia, así que con mucho trabajo puesto ahí. Seguimos con Ley Micaela, la de formación en género y contra las violencias en toda la administración pública, pero bueno, hoy centrado el conjunto de la política del Ministerio en esto, en estas líneas de trabajo, y delineando, empezando los diálogos para seguir trabajando ya post pandemia en todo lo que tiene que ver más con igualdad, con promoción. Ya necesitamos también ir pensando porque vamos a salir más complicados. Los indicadores, sabemos, de desocupación, recesivos, son un contexto de mayores dificultades el que nos vamos a encontrar, entonces vamos a necesitar mucha más fuerza del Estado, mucha más presencia y respuestas que aborden también cómo especialmente a las mujeres afecta y ha afectado esta situación que está ocurriendo, no solo por las violencias de género, sino también por la sobrecarga de las tareas de cuidado. Así que, de todos modos, reconociendo que el contexto es muy complejo, estamos trabajando con un enorme entusiasmo, es un equipo militante el que conformamos acá también nuestras experticias, tenemos compañeras que son muy sabias en la gestión, pero su sabiduría es una sabiduría de la militancia, del compromiso social, de la calle, del autodidactismo, porque además ahora hay más estudios de género, y ahora es como un tema del que se habla más, el que tiene, pero en general casi todas se han hecho recorridos propios para ir formándose en estos temas, así que es un gabinete que nos enorgullece por ese gigante compromiso que tiene con todas y cada una de los temas que tenemos que abordar desde el Ministerio. Para último, para cerrar y ya poder intercambiar con ustedes, lo otro que nosotras entendemos crucial, y a mí me parece además, me sale como de un modo natural, porque de allí vengo, ¿no? Vengo del sindicalismo, vengo de los movimientos sociales. Nosotras tenemos un diálogo permanente con las organizaciones, por eso hemos hecho varias mesas de trabajo, algunas de articulación con sindicatos, ahí queremos trabajar mucho en la línea de profundizar, favorecer los liderazgos de las mujeres sindicalistas, el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la organización sindical es crucial. Las organizaciones sociales son otro grupo de organizaciones, las políticas, las juventudes, con las universidades. Bueno, nosotros estamos todo el tiempo con redes de feminismo, redes de violencia, la campaña por el derecho al aborto. Bueno, ahí tenemos como diálogos permanentes en estas especies de consejos de sociedad civil, de organizaciones libres del pueblo, de la comunidad organizada, que es con quienes dialogamos todo el tiempo, porque entendemos que el Estado y la política pública se construye así, reconociendo a la comunidad organizada e interactuando para que las políticas se nutran de las demandas, de las iniciativas, de las propuestas, en este caso de las trabajadoras y los trabajadores. Así que muchísimas gracias por esta invitación, un gusto enorme poder conversar hoy con ustedes. Bueno, muchas gracias Estela por esta introducción. Empiezo cubriéndole un poquito a Solange, que está reingresando con la conexión, y te traslado, Estela, una de las preguntas de una compañera de Jujuy: ¿cómo podemos trabajar en conjunto para armar una red de comunicación desde Jujuy a Tierra del Fuego? Bueno, compañera, yo en esta oportunidad estoy con la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, así que a mí me tienen, yo ya con los 135 municipios y los 17 millones de habitantes de la provincia, tengo una gigantesca tarea. Pero de todas maneras sí, a mí me parece que es importante, hay una intersindical de mujeres que articula con compañeras del país, donde están compañeras de sindicatos que están en CGT, que están en la CTA, que están en la Corriente Federal, en la CTA Autónoma. Ahí me parece que es una oportunidad que se entrelace fuertemente esta articulación intersindical
de compañeras y que haya, como dice, desde Jujuy a Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Antártida, una fuerte articulación. Nosotras, por la parte que nos toca en lo bonaerense, ya hemos tenido reuniones con las compañeras de todas las centrales sindicales, hemos hecho alguna actividad de capacitación en una guía para el abordaje de las violencias por razones de género, hemos reglamentado las licencias por violencia de género, estamos por reglamentar el tema de violencia laboral también, y estamos muy prontas a firmar un acta compromiso con todos los sindicatos bonaerenses, que va en línea con lo que yo les decía, que es construir una agenda común para la reducción de las brechas de género en el mundo laboral, para abordar los temas de cuidado y para promover el liderazgo de las mujeres sindicalistas. Así que en nuestro caso vamos por ese camino y puede ser un modelito que se los compartamos para que las compañeras lo puedan hacer en otras provincias también. Acá están preguntando desde Facebook, ¿qué diferencia hay entre un instituto de mujeres y un ministerio de mujeres en la práctica? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, yo te diría que en la práctica, por un lado, tiene que ver con el nivel de jerarquía institucional que tiene el organismo para los mecanismos, para las políticas de género. El Instituto de las Mujeres fue el heredero de lo que eran los viejos consejos de las mujeres. Y lo que nos fue pasando, no cuando nace el Consejo Nacional de las Mujeres, que se llamaba el Consejo Nacional de la Mujer, porque primero era en singular, después le pusimos las mujeres en plural y ahora incorporamos diversidad de género. Un poco es ese organismo que al principio era una secretaría de Estado que dependía de Presidencia, fue jerarquizándose y fue dependiendo de desarrollo social. Y cuando fue Instituto de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, en algún momento había sido subsecretaría, y yo les decía, en este último tiempo fue dirección provincial. ¿Qué diferencia tiene con un ministerio? Y que un ministerio está en el principal rango de la gestión. Nosotras somos parte del gabinete del gobernador. Entonces, por lo tanto, eso es muy importante porque para las políticas sustantivas y las que directamente son responsables nosotras, para la igualdad de género, para la erradicación de las violencias, para todo el cumplimiento del marco normativo internacional, nacional, provincial, en todos los temas de derechos de las mujeres, diversidad sexual y no discriminación, y no violencias. Pero además, para transversalizar la perspectiva de género, que es lo que nosotras planteamos. Y si vos sos ministra, hablás en todos los niveles del Estado con las principales autoridades. Esto es fundamental, y la diferencia, miren, nosotras mucho tiempo peleábamos con que el organismo para las políticas de género tenía que tener mayor rango de gestión. Yo les puedo decir que la diferencia te das cuenta al día siguiente de estar gestionando. No solo porque hablas directo con el gobernador, sino porque con todo el resto de los ministros el diálogo son principales autoridades. Con el Poder Judicial hay tanto problema de acceso a la justicia. Nosotras conformamos una mesa de articulación interpoderes donde se sienta el presidente de la Corte, un miembro de la Corte, de la Suprema Corte de la provincia, el procurador, o sea que las principales, discutís a los niveles principales de decisión política, y eso es un cambio cualitativo importantísimo. Bueno, acá hay varias preguntas. Una de las preguntas es si hay personas referenciales en cada provincia del Ministerio de las Mujeres, Diversidades. Bueno, en realidad todas las provincias tienen áreas de género. Miren, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión del Consejo Federal. El Consejo Federal, miren, como tiene el Ministerio de Salud, tiene el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, donde están todos los ministros de salud de todas las provincias, y eso lo preside, lo coordina el ministro nacional. Educación tiene lo mismo, un Consejo de Educación, y el Ministerio de las Mujeres, nosotros tenemos por primera vez un Ministerio Nacional de las Mujeres, así como aquí uno provincial, y Córdoba es ministerio. En las otras provincias no hay ministerios. Hay secretarías de Estado, en algunos casos con rango ministerial, como Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, no me acuerdo si alguna más, y en otros casos tienen lo parecido a institutos o direcciones de género con menor rango de jerarquía. Pero todas las provincias tienen algún
mecanismo que lleva adelante las políticas de género. Ese mecanismo nos sentamos juntas en lo que es el Consejo Federal de las Mujeres. Allí estuvimos reunidas el otro día, donde la ministra de la Nación presentó el Plan Nacional de Violencias, y es, bueno, desde este lugar desde donde se debe articular las políticas en cada una de las localidades, incluso tener diálogos e intercambios de experiencias entre las distintas provincias. Y ahí me parece que hay algo que es muy importante, porque acá hay compañeras de distintos lugares del país. Nosotros tenemos que ustedes desde el sindicalismo y desde los movimientos sociales, y nosotras desde el lugar institucional, propender y contribuir para que haya ministerios en todas las provincias, para que estén en el principal lugar de gestión el mecanismo para las políticas de género. Acá, teniendo en cuenta, dicen que, acá preguntan desde el Zoom, teniendo en cuenta que la Ley de Protección Integral de las Mujeres en 2010 fue creada en 2010, ¿no cree que tendría que haberse creado el ministerio antes para poder avanzar mucho más en los derechos y en la equiparación de derechos de las mujeres? Y yo creo que sí, que es así. De hecho, el movimiento de mujeres y nosotras desde cuando yo hasta diciembre, María Ángeles lo contaba cuando me presentó, yo hasta el 10 de diciembre fui la secretaria de género a nivel nacional de la Central de Trabajadoras de la Argentina. Nosotras todos los 8 de marzo decíamos, tiene que tener más rango el ministerio. De hecho, cuando Argentina presenta los informes de seguimiento de la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, o la de Belén do Pará, que es la específica, la americana, la Convención Americana en contra de las violencias, siempre se le pedía al país que había que aumentar el rango del mecanismo para las mujeres. Y bueno, hay cuestiones que decantan en determinados periodos de la historia y en otros no. Y de hecho, bueno, ahora ha sido el momento, ¿no? El gobierno, luego de estos años de tanta presencia, tan masiva de las mujeres, de las juventudes, en las movilizaciones, bueno, tanto el gobierno de Alberto Fernández como en nuestro caso el de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, dijeron, hay que ponerlo en el principal rango de gestión, hay una deuda que hay que saldar, y bueno, aquí estamos trabajando para eso. Acá hay una pregunta sobre la ley Micaela desde Santa Fe. Preguntan si es posible implementar la ley Micaela a nivel privado. Mira, eso es muy importante que se haga, pero claramente que allí tiene que estar la voluntad de las organizaciones, y ahí me parece que hay un papel muy importante de los sindicatos, en dos sentidos diría. En el sentido de promover que en el sector privado se adhiera y se implemente la legislación, la ley Micaela de formación en género y contra las violencias, y que también lo hagan los sindicatos. A mí me parece que esto es muy importante. Desde el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, desde la Secretaría de Políticas de Igualdad, están promoviendo diálogos con los sindicatos a nivel nacional, tratando de fomentar líneas para que se haga la ley Micaela, para que se discutan la representación de las mujeres sindical, y me parece que ahí también los sindicatos van a tener que contribuir en torno al sector privado, a los sectores a donde no llegó la ley. Nosotros estamos trabajando mucho acá en la provincia con los clubes, por ejemplo. Tenemos muchísima demanda de los sectores deportivos para la formación. Estamos trabajando mucho con los municipios. Los municipios adhieren porque hay autonomía, y ellos por ordenanza adhieren a la ley, y ya creo que hemos llegado a las primeras jornadas de sensibilización a casi todos los municipios de la provincia, y vamos a seguir con formación de formadores y formadoras. Pero bueno, ahí me parece que hay que movilizar mucho socialmente para que en el sector privado, que por ahí es un poco más reacio, también lo adopte. Bien, acá desde Tierra del Fuego preguntan, ¿qué perspectivas hay desde el Ministerio para la implementación del cupo e inclusión travesti y trans en el ámbito laboral? Bueno, vos sabés que tenemos, acá en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley que ya tiene más de 4 años, que la exgobernadora Vidal no la implementó durante todo su mandato y la reglamentó el 9 de diciembre, bueno, se iba el 10, se iba el 9, antes de irse la reglamentó. Pero nosotras no nos quejamos de eso porque tenemos total voluntad y ya la estamos implementando la ley. Conformamos la comisión mixta,
estamos haciendo un programa general de inclusión laboral travesti trans. La buena noticia en relación a esto es que el Congreso de la Nación está por sancionar una ley nacional de cupo laboral travesti trans, y eso me parece que va a ser muy importante porque va a tener alcance federal. Y nosotros estamos en diálogos en la provincia, pero yo creo que está muy bueno que esto se haga en todo el país, con el sector privado, para que el sector privado también incluya como parte de sus políticas la inclusión de la población travesti trans en el trabajo. Gracias. Acá preguntan, ¿cómo se hace para coordinar políticas de género entre la gran cantidad de municipios que existen en la provincia y con las grandes diferencias que existen entre cada uno de estos municipios? ¿Y qué pasa con los municipios, digamos, que tienen políticas de la oposición de Gran Buenos Aires? ¿Cómo se integran a esta nueva agenda de género y de políticas públicas de mujeres, género y diversidad? Sí, la verdad que buena pregunta. Es una pregunta que acá en el Ministerio nos hacemos todos los días, cuando estamos pensando la gestión y llevando adelante la gestión. Nosotras tenemos el otro mandato muy fuerte que tenemos del gobernador Axel Kicillof, es que la ciudad de La Plata es la sede cabecera, pero la gestión del gobierno se concreta en todos y cada uno de los municipios. Y los municipios son absolutamente heterogéneos. Tenemos 135 municipios, desde 4.000 habitantes a La Matanza, ¿no? a una cantidad de las ciudades más grandes del país también están acá, entre las más pequeñas y las más grandes. Entonces tenemos que trabajar con toda esa heterogeneidad. Y para nosotros, y trabajar también con la oposición. Nosotros tenemos 61 municipios de los 135 gobernados por la oposición política. Así que con toda esa complejidad tenemos que llevar adelante la gestión, y en nuestro caso construyendo un ministerio nuevo, con todo lo que eso implica también, y la pandemia, que nos agarró a todos, además y a todas. Entonces nosotras para esto, miren, y la primera acción que hicimos como ministerio fue el 9 de enero, fue poner en funcionamiento el Consejo de Políticas Transversales con los municipios. El 9 de enero, estábamos muy recién asumidos, hubo casi 100 municipios en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno acá en la provincia. Regionalizamos el ministerio, lo dividimos en 7 regiones, nombramos responsables regionales y tenemos varias direcciones que su trabajo es de abordajes territoriales de distinto modo, con las mesas locales de violencia, con abordaje territorial de las políticas, con políticas de diverso tipo. Entonces estamos todo el tiempo trabajando muchísimo con las áreas de género municipal, haciendo encuentros regionales, encuentros temáticos con las distintas áreas, o encuentros generales para plantear el abordaje de la política de género, y esta línea que para nosotras es fundamental. Fortalecer, así como decimos, tenemos ministerio, bueno, queremos que en los municipios las áreas de género tengan el principal rango de gestión. Ese es nuestro objetivo, por supuesto. Hay autonomía municipal y nosotras tenemos que respetar, es un diálogo, es un acompañamiento a las gestiones que en general lo hacemos junto con las compañeras. Y bueno, donde el municipio es opositor, en muchos casos se participa. Nosotras el otro día presentamos un programa, el de Comunidades sin Violencia, y lo hizo Axel primero con los intendentes, y después hicimos la presentación pública, y nosotras a los 3 días llamamos al Consejo con municipios. Y tuvimos a 106 municipios presentes. 40 por lo menos eran opositores, y tenemos mucho diálogo también para la implementación de la política. Eso es importantísimo porque hay una responsabilidad institucional. Mujeres que sufren situaciones de violencia las puede haber en cualquier municipio, y hay que darle respuesta de la política pública, gobierne el color político que gobierne. Sí, tenemos que darle continuidad a todas las políticas, ¿no?, para poder avanzar en estos temas. ¿Hay alguna ayuda concreta para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género cuando sus victimarios salen de la cárcel? Preguntan desde Facebook. Sí, mira, en general nosotras estamos trabajando bastante con el Patronato de Liberados. Estamos trabajando en 2 sentidos. En una, de cómo se trabaja cuando son liberados personas que el delito por el que están tienen que ver con violencias de género, con abusos, con violaciones. Por otro lado, estamos trabajando para qué cosas se hagan mientras que están detenidos.
porque hay que pensar en dispositivos y atención con los violentos y los agresores por razones de género, porque son un delito muy particular, no es como otro tipo de delitos. Entonces también hay que trabajar con los varones que ejercen violencia. El gran cambio también es la inclusión de políticas que tienen que ver con las masculinidades, en algún caso los que ejercen violencia, y por el otro lado los cambios culturales en la masculinidad. Estamos trabajando con eso, y cuando se sale también con los dispositivos duales, las tobilleras, que se le coloca a quienes han ejercido violencia y que están monitoreados respecto a respetar un perímetro cuando las situaciones así lo requieren, cuando hay peligro, cuando hubo amenazas, bueno, en ese sentido, nosotras hemos colocado en 6 meses de gestión el triple de dispositivos duales de los que se habían colocado en la gestión anterior. Como para decirle, digamos, acá hay una fuerte decisión política de avanzar con este tipo de cuestiones que hacen a decir, bueno, paremos a los agresores, ¿no? Y mientras que trabajamos más estratégicamente en las políticas de cambio cultural. Tenemos una dirección que se llama de masculinidades para la promoción de masculinidades para la igualdad. Creemos que hay que trabajar el cambio de conductas y que también hace falta que se promuevan espacios de reflexión socioeducativos de varones para poder hacer procesos de transformación subjetiva, personal. Hay otros modos de ser varón en esta sociedad sin violencia, hay otros modos de resolver los conflictos y las tensiones que sean sin violencia. Y a eso apuntamos. Y ahí hay proyectos de capacitación y de trabajo sobre masculinidades. Sí, totalmente. Tenemos varios cursos respecto a masculinidades que se están dando desde el Ministerio. Bueno, y llevando el tema al ámbito laboral, ¿cuál es la situación, la brecha que hay entre la brecha laboral y la brecha salarial hoy por hoy entre mujeres, varones y demás géneros? Mira, las brechas son muy grandes. Cualquier indicador laboral que nosotras elijamos, hay desigualdades que son desfavorables para las mujeres. Y cuando a veces los cruzamos con otros, lo intersectamos con otras temáticas como ser persona con discapacidad o con otra identidad de género como travesti, trans, vamos a encontrar que las desigualdades se pueden acrecentar aún más. Y esto es algo que tiene que ver con la división sexual del trabajo, con cómo nos insertamos, cómo obliga esta división entre el trabajo productivo, remunerado y los cuidados. Yo les hablaba al principio en la presentación de lo que todavía nos hacemos cargo mayoritariamente las mujeres, y eso impacta en nuestros recorridos laborales, impacta en nuestros recorridos políticos, militantes, sociales, profesionales, y en las desigualdades salariales, que la brecha termina haciéndose por un conjunto de factores que se componen de cómo terminamos accediendo a qué tipos de trabajos, porque además los trabajos de cuidado que hacemos las mujeres en el ámbito doméstico y familiar muchas veces son lo que se nos ofrece o las posibilidades que tenemos de trabajo en el trabajo remunerado. Y esos trabajos son social y económicamente, en la lógica de mercado laboral, peor pagos. Y esto es como un debate sistémico, les diría, porque además es un problema mundial, digamos, el factor de la brecha salarial es un dato mundial, no es de la Argentina. Es una discriminación que el propio sistema, allí es donde sistema capitalista y patriarcado se articulan en un proceso de desigualdad social con desigualdad de género. Y entonces, digamos, yo lo veía cuando participé el año pasado en la OIT, cuando se discutía el convenio 190 de acoso y violencia laboral, las mujeres suizas hicieron un paro, porque la brecha salarial en Suiza es de un 20%. Y ellas cortaron la jornada de trabajo a las 3 de la tarde, la jornada termina a las 18, porque decían, de 15 a 18 trabajamos gratis para los patrones, porque esa es la brecha salarial. Así que miremos cómo es un problema que se deben encontrar respuestas. Para empezar a reducirlas, es fundamental abordar políticas activas, porque eso nunca cambia espontáneamente.
¿Y cuáles son los lineamientos, o cuáles son las políticas que se están pensando para acortar esas brechas? Y hay que trabajar mucho con políticas de cuidado, hay que pensar la corresponsabilidad trabajo-familia, hay que colocar servicio. La agenda de cuidados es toda una gran agenda. Y la otra agenda es la agenda de la promoción de la reducción de brechas en el propio mundo laboral. Y para ahí estamos pensando trabajar con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Trabajo, en una iniciativa que llamamos Sello Igualdad, que queremos promover toda una serie de iniciativas que se tomen en el sector privado para construir un camino de igualdad o de reducción de brechas. Mayor acceso a las mujeres a sectores donde no hay, políticas de cuidado, espacios de cuidado en los lugares de trabajo, que se priorice tomar a mujeres que tienen determinadas vulnerabilidades, como haber sido víctima de violencia, población travesti trans, que se promueva el ascenso a igualdad de condiciones, que se promueva el ascenso de las mujeres. Bueno, un conjunto que en ese sello de igualdad va a ser como una especie de norma IRA, que las empresas que ingresen en estos programas también puedan tener determinados beneficios, como por ejemplo prioridades frente al compra estatal. Entonces hay que hacer ahí una asociación virtuosa para promover igualdad entre el sector privado del trabajo y la política pública. Ahí estamos empezando a diseñar estas iniciativas y las vamos a poner en diálogo con las centrales de empresarias, digamos, hemos charlado incluso con mujeres de la UITBA, con mujeres de la FEBA, de las distintas cámaras empresarias de la provincia, y también vamos a articularlo con las centrales sindicales y con las compañeras sindicalistas para llevar iniciativas de este tipo. No van a ser las únicas, pero nos parece que van a ser iniciativas innovadoras, por lo menos que no tenemos en el país muchas experiencias de que se hayan hecho este tipo de políticas. Bueno, hubo una, en el 2010 el INADI sacó el sello MEGA, que era de igualdad de oportunidades laborales, ¿no? Y participaron varias empresas, lo que pasa que no se trabajó en conjunto con todas las organizaciones de la sociedad, como para que eso crezca, pues, digamos. Sí, han sido como experiencias muy puntuales. Puntuales que no... Algunas iniciativas de algún sector empresario, hay iniciativas muy interesantes que se han llevado adelante, pero siempre como muy puntuales, no como una política más general. No con un marco nacional, digamos. Y acá preguntan, con respecto a esto, preguntan si el Ministerio de las Mujeres daría o se puede acercar para ayuda económica, digamos, para emprendimientos, si se va a trabajar en esa línea también para empoderar a las mujeres a que puedan salir adelante con emprendimientos, con diferentes situaciones. Bueno, nosotras vamos a trabajar, ahí estamos articulando también con alguna de las líneas que presentó el Plan Nacional de la Erradicación de las Violencias del Ministerio Nacional, y la línea de comunidades sin violencia que presentamos en la provincia de Buenos Aires, que tiene el apoyo a una de sus líneas de trabajo, que es para las salidas de las violencias, la promoción del acceso al trabajo, la terminalidad educativa, la asociatividad, favorecer el cooperativismo, la asociatividad de las mujeres, para favorecer como la construcción de un camino de autonomía, ¿no? De poder reconstruir proyectos de vida, en ese caso cuando hay situaciones de violencia, y que no sea el tema de no tener el acceso al trabajo, no tener acceso a la violencia, el obstáculo para poder cortar con esa situación. Así que hay algunas líneas que estamos desarrollando en ese sentido. Bueno, acá nos están preguntando por la nueva masculinidad. Dice, ¿solo tiene que cambiar el hombre o toda la sociedad? Mira, yo creo, no sé quién lo pregunta, ¿una mujer o un varón? ¿Quién lo pregunta? ¿Una mujer o un varón? El cambio de las relaciones de género es un cambio cultural. Las relaciones, cuando hablamos de patriarcado, hablamos de relaciones, y de esas relaciones que se establecen en torno a modos jerárquicos y desiguales de poder. Y además que en determinadas situaciones se cristalizan en formas no solo de desigualdad, sino también de violencias. Entonces, cuando planteamos erradicar eso, planteamos una revisión de ese tipo de relaciones, y eso plantea modificaciones de los mandatos que las relaciones patriarcales proponen, tanto para las masculinidades como para las feminidades.
porque plantea un tipo de ser mujer y un tipo de ser varón en la sociedad. Y si no lo sos, está el castigo, ¿no? Está la sanción, o la sanción moral, o la sanción física, o la sanción de diverso tipo que se tiene cuando ese mandato rígido de la masculinidad o de la feminidad no se cumple. Nosotros planteamos que hay que construir relaciones de iguales, reconociendo las diferencias, pero con igualdad real de posibilidades y de acceso. Y en ese camino, yo creo que las mujeres hemos hecho una transformación muy grande en la sociedad. Transformaciones personales, subjetivas, comunitarias, sociales. Me parece que muchas veces lo que falta es un corrimiento más de los varones, porque también los mandatos de la masculinidad son muy rígidos y muy duros para los varones. No, los varones no lloran, se les veda la afectividad, tienen que ser proveedores, cuando en esta sociedad ya nadie puede en una familia pensar que alguien va a ser sostén de hogar, tiene que ser el fuerte, tiene que ser la violencia se asocia a una idea de masculinidad. Y eso es muy duro también para los varones. Y ni hablar cuando un varón es gay, por ejemplo, y tiene una orientación sexual que no es la heteronormatividad obligatoria. ¿Cuánto del mandato de la masculinidad es la agresión, incluso el reconocimiento de la agresión, la idea de potencia sexual como la agresión? Estos son mandatos dominantes de la masculinidad. Y de la feminidad, que esa idea de ser débil, que es bastante distinto de lo que somos las mujeres, esa idea de lo doméstico, lo sensible, parece que la racionalidad es lo masculino y lo femenino es el sentimiento y el afecto. Bueno, sabemos que eso en realidad no es así. Y que tanto varones como mujeres tenemos posibilidades de desplegar todo ese conjunto de posibilidades en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Bueno, de lo que se trata es de poder desplegarlas y de no, de sacarnos ese corset que nos plantea la mirada esta sesgada patriarcal que nos recorta las posibilidades de vida, tanto a varones como a mujeres. Pero yo creo que los varones están como en retraso. ¿Y por qué están en retraso? Porque también tienen lugares de privilegios en la sociedad. Y nadie deja los lugares de privilegio así nomás. Pero esos privilegios les cobran costos muy duros a los varones. En una sociedad desigual, donde hay falta de acceso al empleo, donde hay tanta informalización, es muy duro para los varones, no pueden cumplir esos mandatos de la masculinidad. Por eso yo creo que si los revisan van a ser más felices. Nos llamamos, nosotras cuando abrazamos el feminismo, decimos que ¿qué queremos? La felicidad. Nos llamamos a ser felices, a reconocer todas esas otras partes que incluso para los varones son vedadas. El cuidado, el tener empatía con el otro, con la otra. No puede ser que los varones tengan 2 días cuando nace un hijo. Esto de abrazarlo, de acariciarlo, de sentir su olor, de lo que significa todo ese sentimiento de cuidar a otra persona. Esto en esta sociedad ha sido vedado. Cuando un varón chiquitito, un nenito juega con un bebé o lo agarra, ¿qué le decían en la casa? Salí, déjalo que te vas a volver maricón, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y sin embargo, el cuidar es una de nuestras capacidades. Cuidar al otro, porque además también nosotras vamos a necesitar de cuidado. Bueno, lo que queremos es que se revise esa rigidez que también es muy dura para los varones. Y es un cambio social y de todas y de todas. También ejercemos las mujeres maternidades muy patriarcales. También tenemos que pensar que hay que ejercer maternidades y paternidades más libres, ¿no? No tan posesivas muchas veces. Bueno, vamos aprendiendo. A mí me parece que esta sociedad es una sociedad en transición en torno a las relaciones de género. Y yo creo que las pibas y los pibes tienen un cambio que es profundamente significativo. ¿Vieron cuando se debatían todos estos temas y se hablaba de la revolución de las pibas? Es porque hoy nos enseñan las pibas y los pibes, tienen otra cabeza completamente diferente. A mí me parece que ahí hay que poner mucha escucha. Quienes somos más grandes, varones y mujeres, tenemos que poner mucha escucha en las pibas y en los pibes. Las nuevas generaciones.
Acá están preguntando, dice, en cuanto a las instituciones públicas como las comisarías de la mujer y las fiscalías, no están capacitados, en general, con perspectiva de género. Dice, las compañeras o compañeros que se acercan a denunciar y se encuentran revictimizados por quien las toma la denuncia. ¿Cuáles serían las políticas que proponen ustedes desde el Ministerio de las Mujeres? Bueno, desde ya la ley Micaela va en ese sentido y es obligatoria para todo el Poder Judicial y para todo el Ejecutivo, y en este caso el Ministerio de Seguridad, de quien dependen las comisarías. Y de hecho ya se está capacitando. Formación en perspectiva de género y no violencia permanente, digamos, ¿no? A las principales autoridades, a las máximas autoridades y a todo el conjunto del personal es fundamental, y los cambios institucionales necesarios para que haya protocolos de atención y que se cumplan esos protocolos de atención para que no se revictimice cuando se van a hacer denuncias. Con respecto al teletrabajo, preguntan acá. ¿No piensa usted que a las mujeres que nos toca ejercer el teletrabajo perdemos aún más derechos con este nuevo sistema? ¿Las desigualdades no serán más grandes? Y mira, ese es un gran debate que hay. ¿Vieron todas las discusiones que había con el futuro del trabajo? Ese es un planteo. Algunos decían, no, es maravilloso porque te va a permitir compatibilizar trabajo y familia. ¿Se imaginan ustedes con el pibe colgado, el gato poniendo la ropa y con la computadora haciendo el trabajo? ¿Cuándo limitás el tiempo de trabajo, el tiempo de cuidados y el tiempo libre? ¿Qué día vamos a tener un rato de tiempo libre? Esto se debatió, hoy ya salió, creo, la sanción completa de la ley de teletrabajo. Y es muy interesante, primero que se regule, porque no es ni más ni menos que cuando hemos tenido cualquier discusión del cambio de los sistemas de producción. Y hay que regular el tiempo de trabajo y ponerle reglas claras y que se cumplan las normas del respeto a horario de trabajo, condiciones de trabajo. Pero esta ley de teletrabajo incluyó otra cosa muy interesante. En el artículo 6 incluyó los temas de cuidado, y eso ha sido muy innovador. Me parece muy importante, con mucha dificultad, porque cuando vos estás en tu casa, ¿quién controla que efectivamente ese tiempo de trabajo se cumpla? Y con otro problema para mí, que creo que ustedes, digamos, lo estamos viendo, que el trabajo como la escuela, que ahora se está haciendo en las casas, el lugar de trabajo tiene algo del orden de la sociabilidad. No es lo mismo estar con el otro, con la otra, el cuerpo a cuerpo y el abrazo. Nosotros que somos tan abrazadoras, tan que en el trabajo, que tocas, que compartís. Hay algo de la sociabilidad en lo personal, en el compartir el ámbito del trabajo, en el sindicalizarse. Esta idea de lo colectivo se pierde un montón cuando vos trabajas sola o solo en tu casa. El afiliarse, el decir, estos son mis compañeros y mis compañeras y mi problemática es como la problemática del otro, ahí nosotros vamos a tener grandes desafíos desde el sindicalismo en estas modalidades. Así que yo creo realmente que es un riesgo enorme, y que yo por eso les decía que uno de los resultados de las políticas de aislamiento con la pandemia es la sobrecarga de la tarea de cuidado, sin lugar a dudas. Acá preguntan desde Santa Fe, dice, la provincia de Santa Fe contará con una red de oficinas de género en la policía. Yo quisiera saber, ¿qué opina usted sobre el regulacionismo y el abolicionismo, particularmente como feminista, porque es un tema que me genera controversia? Quisiera saber su opinión. Es un tema muy controvertido. Está hablando del trabajo sexual o mujeres en situación de prostitución, que es un mega debate que divide al feminismo del mundo. Yo me inclino más por las posiciones que están en torno al abolicionismo, pero reconozco que hay una problemática social muy fuerte, muy grande, y que nosotras, de hecho, en nuestro ministerio dialogamos con los colectivos que se identifican en las distintas posiciones, porque hay acceso a derechos, hay problemáticas a las que hay que dar respuesta, y en eso nosotras tenemos que, como Estado, también escuchar a todas las partes. Es difícil construir síntesis, lo que sí me parece es que hay que encontrar condiciones para que se deje de vivir situaciones de tanta explotación y de tanta vulnerabilidad. Bien, gracias por su respuesta. Acá la última pregunta desde Facebook dice, ¿hay intención de coordinar el tema de la tierra y la vivienda fundamentalmente para mujeres, sostén de hogar, por supuesto?
Sí, ese es un temazo. Nosotros no tuvimos cero política de vivienda estos 4 años, y el programa Procrear, en el gobierno de Néstor, de Cristina, que hubo políticas como el Procrear, llegaban a un segmento de la población. Nosotros necesitamos ahora, está planteado tanto a nivel nacional y en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, programas específicos de urbanización de barrios populares. Nosotros tenemos 1.800 barrios populares en la provincia de Buenos Aires, asentamientos de diversos niveles de precariedad. Imagínense el desafío que eso significa. Y allí hay muchas mujeres. Y cómo las mujeres acceden a la titularidad de la tierra y de la propiedad, porque esa es otra gran brecha. Esta es una preocupación y nosotras ya lo venimos charlando con compañeros y compañeras que están en Hábitat y que están en el Ministerio de Infraestructura. Y bueno, ahora hay una ministra nacional, además una santafesina, que ahí vi que había varias personas de Santa Fe, que es María Eugenia Bielsa, así que yo creo que estamos también en tiempos de que las políticas de vivienda y de hábitat van a tener perspectiva de género. Por mi parte, ya las preguntas para terminar en tiempo, le paso la palabra a María Ángeles y le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, la verdad que un placer, Estela, que estés compartiendo tus ideas, tu política, tu gestión desde un ministerio que tan orgullosamente está llevando adelante. Tenemos un montón de saludos para vos de todo el país que han llegado por el Zoom y por el Facebook. Quiero resaltar para cerrar este agradecimiento estas palabras que vos decís en relación a que hay otra forma de ser varones, hay otra forma de ser comunidad, garantizando relaciones de iguales para ser felices. Creo que este es un desafío que nos compete a todos y todas, y que sin duda podemos aportar aquellos que tenemos una responsabilidad de conducción, de responsabilidad política y sindical. Trabajar en ese sentido es un orgullo contar con las políticas de estos ministerios, en la provincia y en la nación. Con esta convocatoria a todos y todas les agradecemos nuevamente, Estela, un saludo muy grande de UTEDIC para vos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un gusto enorme haber compartido esta charla, y bueno, vamos viva la fuerza de las trabajadoras y los trabajadores.